pudiese regresar, había infartos, había de todo. Esa cara nunca la he mirado. Cuando habla de mayores riesgos, no es cortarte porque estás desmayando, es que te puedan pasar cosas graves. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos hasta el segundo día de la Semana Internacional de Archivos que estamos celebrando con el curso de Historia Local de Campo de Criptana. Bueno, quería daros la bienvenida y estamos encantados hoy de tener con nosotros a Damián González, historiador criptanense, que bueno, da clases en la UCDM, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, por introducir un poco de lo que va a hablar Damián, ayer presentábamos nuestro archivo de historia oral y algunas de las entrevistas que tenemos nos hablan de lo que trata la charla de hoy, que es la migración de temporeros, principalmente a Francia y a otros lugares de Europa durante el final del franquismo y la transición. Y bueno, es un tema el de Damián, el que nos va a explicar, que bueno, toca mucho también a La Mancha y toca mucho a Criptana, como podemos ver en esas entrevistas. Una Criptana que bueno, frenó su proceso de expansión demográfica y de modernización con la guerra civil y con el franquismo. Solo hay que apuntar y esto explica esta emigración que va a tener Criptana. Del año 40 al año 80, Criptana pierde más de 2.500 habitantes y eso nos habla mucho también de lo que nos va a explicar también, ¿no? Así que, bueno, nada, solo reiterar el agradecimiento nuestro por tenerlo hoy aquí. Y bueno, voy a leer un poco su currículum para que veáis un poco qué es lo que ha estado haciendo en relación con todo esto. Bueno, Damián Alberto González Madrid, profesor titular de Historia Contemporánea en la Facultad de Humanidades de Albacete y es investigador del Seminario de Estudios del Franquismo y la Transición. Por ello ha centrado sus principales investigaciones en el estudio de la España del siglo XX, destacando trabajos sobre la guerra civil, el franquismo y la transición, también muy enfocados en Castilla-La Mancha. Y bueno, actualmente codirige el proyecto de investigación nacional titulado Los otros emigrantes, trabajadores temporeros en Europa 1945-2022, financiados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y bueno, dentro de este marco pues, queríamos destacar algunas de las publicaciones que ha hecho recientemente, como pueden ser las tituladas Cuando media España trabajaba en Francia, otra mirada a Europa y al franquismo a través de la migración temporera, publicada en la Transición Exterior, la asignatura pendiente de la democratización, publicada en Comares. La siguiente, os la traduzco porque está en francés, y viene a ser La emigración estacional española a Francia, democracia, vendimiadores y relaciones bilaterales, 1977-1986. Y bueno, para terminar, podríamos concluir con un artículo en una obra colectiva, también llevada por él y Manuel Ortizeras, que se llama Los otros emigrantes, vendimiadores temporeros en Francia del franquismo a la democracia. En la obra titulada Adiós mi España querida, la migración española durante la dictadura a la democracia. Y bueno, además es autor de la exposición itinerante Huir de la miseria, temporeros españoles en Europa, de 1945 a 1990, cuyo catálogo, si lo quieren consultar, está disponible online en PDF, así que es muy fácilmente accesible. Sin más, bueno, le doy paso a Damián y nada, animarles para que los siguientes días acuden también al resto de charlas. Gracias. Bien, muchas gracias, Fernando. La verdad que ha sido muy amable, muy generoso en tu presentación. Muchas gracias por tu invitación y muchas gracias por su gran colaboración por organizar estas jornadas que realmente me parece que son importantísimas, ¿no? y fundamentales, ¿no? Hablar de historia y además hablar en tu pueblo pues siempre es un premio, no sé cómo llamarlo, ¿no? Me siento pues, profundamente agradecido y hasta cierto punto también conmovido, ¿no? Por el interés y por la flexibilidad también de Fernando para poder hablar de este tema. Ya sé que esto se inscribe en unas jornadas de archivos y de documentación y yo realmente lo que os vengo a presentar aquí, o lo que os vengo, bueno, somos casi todos, si me permitís,
planteo, no, yo lo que traigo fundamentalmente son resultados. Al fin y al cabo, es a lo que me dedico, la consecuencia de varios años, un par de años de exploración, de interpretación, precisamente de documentación archivística, que es lo que es la temática de estas jornadas, en este caso documentación española, documentación foránea y también de testimonios orales, ¿no? Que nos hacen mucha falta, que son muy difíciles de encontrar y de trabajar. Así que muchísimo mérito al taller de historia local, que me parece una idea, ya te lo dije por teléfono, y me parece una idea fantástica, necesaria y que además no debe quedar como algo igual, sino tener utilidad porque es fundamental. Nosotros muchas veces los profesores que tenemos así aparentemente muchas cosas, es que no tenemos tiempo para hacer cosas. Y todo lo que hacéis luego son maravillas. Así que yo en realidad yo digo, hago el trabajo, voy a hacer aquí, voy a demostrar aquí un poco el trabajo del historiador, el trabajo de quien trabaja con fuentes que evidentemente se depositan, se custodian, se clasifican en esos lugares que solemos llamar archivos, ¿no? Que llamamos archivos y que forman parte de nuestro patrimonio histórico y documental, por cierto, muy abandonado desde hace 50 años. Esto no es culpa de Pedro Sánchez, ni de los de antes, ni de los de ahora, ni de los de después. Tenemos una política archivística que es absolutamente desastrosa y yo la sufro porque me dedico a ir a los archivos cotidianamente, voy a los de Madrid, voy a los de fuera y resulta que es mucho más fácil ser historiador fuera que dentro. Esa es nuestra realidad, es una falta de inversión, pero ahora que con las nuevas tecnologías, con la IA y con estas cosas podamos, pues francamente, dar un salto cualitativo en estas cuestiones. Yo siempre le digo a mis alumnos que el historiador no se hace en el archivo, ¿no? Porque todos tienden, cuando hacen un TCM, cuando hacen alguna cuestión, lo primero que piensan es de forma muy entusiasta y se va al archivo, ¿no? El historiador, realmente, el buen historiador no se forja ahí. El buen historiador se forja en una formación teórica y metodológica cuanto más sólida mejor, aprendiendo también de quienes les han precedido, ¿no? Aprendiendo de otros investigadores que tratan temas similares. Ahí se forja el historiador y solo después se va al archivo. Después de ese proceso se va al archivo. Al archivo se acude con herramientas conceptuales sólidas, ¿no? Y con mucho conocimiento a las espaldas, ¿no? Porque solo así uno se puede relacionar con los documentos que va a consultar, solo así uno puede entender, interpretar, interrogar la documentación que va a consultar. Los documentos no hablan. Los documentos son documentos, son restos fragmentarios, parciales, descontextualizados, ¿no? Así nos llegan, eso es lo normal, esa es mi experiencia, ¿no? En el documento no te encuentras la historia de nada, la tienes que construir tú, o que se lo digan a Juanjo, que está por ahí, ¿no? Hizo hace poco un libro estupendo claro, entonces yo quiero también en ese sentido poner en valor el trabajo del historiador. El historiador trabaja con algo que no existe y que no es reproducible en ningún laboratorio, como es el pasado. El pasado es lo de hace 2 minutos y ya no existe, ya no hay manera de reproducirlo con exactitud. Hay manera de interpretarlo porque va a quedar una grabación, ¿no? Pero eso tampoco es lo normal, ¿no? Las fuentes que quedan, si miramos a la historia de los hombres y de las mujeres del mundo, son fragmentarias, son pequeñas, ¿no? Y con eso es con lo que trabajamos, ¿no? Y los archivos es verdad que nos permiten, bueno, pues exhumar significados, ¿no? Generar relatos que puedan ser más o menos inteligibles, verosímiles, que es a lo que podemos aspirar en los historiadores, ¿no? A la verosimilitud, ¿no? Y ya digo que no tenemos una tarea sencilla porque trabajamos con algo que es irreproducible, con algo de lo cual solo quedan algunas huellas, muchas veces, insisto, fragmentarias, particulares, sesgadas, interesadas, ¿no? Esa es la materia prima con la que trabaja la historia, ¿no? Pues los biólogos, los virólogos tienen unos trabajos complicadísimos, los que secuencian el genoma,
no alcanzamos a entender muy bien lo que hacen, y a veces el historiador parece que, bueno, pues en realidad este es un cuentacuentos que se dedica, bueno, pues trabajamos con fuentes fragmentarias, y eso nos obliga muchas veces a construir relatos donde, bueno, pues nada es sencillo. Además, relatos donde es verdad que las instituciones, los reyes, los gobiernos suelen dejar, evidentemente, unos rastros mucho más precisos, pero no la gente corriente. La gente corriente es la que vamos a hablar aquí, muchos de nosotros. ¿Qué rastro dejamos cuando dejamos esta fugaz existencia que todos disfrutamos, ¿no? Pues poco. Aquí va a haber una conferencia muy interesante sobre cómo gestionar los archivos personales. Nosotros, ese grupo de investigación que antes citaba Fernando, pues llevamos muchos años dedicándonos a este tipo de cuestiones, a este tipo de colectivos, al estudio de estos hombres, de estas mujeres que protagonizan la historia, pero que no van a aparecer nunca en los libros de historia, ¿no? Eso que algunos entienden como historia social, pero bueno, es algo más profundo. Gente que no va a aparecer en los libros, a pesar de que, como vamos a ver aquí, tienen una centralidad a veces mucho más importante de lo que los propios protagonistas a veces llegan a entender o comprender. Y yo, bueno, pues estoy particularmente orgulloso de haber podido dedicar en esta carrera, que ya se empieza uno a hacer mayor y ya empieza a ser larga, haber dedicado pues algunos esfuerzos a este tema, al tema que nos va a reunir aquí hoy. Evidentemente, entre esos motivos está la capacidad que tengo de empatizar, ¿no?, con lo que son los trabajadores agrarios, con lo que son fundamentalmente los vendimiadores, que es de lo que voy a hablar aquí. Y eso pocas veces me ha sucedido, ¿no? Pues investigo cosas por ahí extrañas, pero no me identifico ni con un gobernador civil, ni con un falangista, ni con un ministro, ¿no? Pero aquí sí, ¿no? Pero sobre todo me parece, estoy muy a gusto y me apetece hablar de este tema por poner de manifiesto algunas ideas que tengo sobre este tema tan controvertido y tan de actualidad que hay ahora. Pues yo creo que con expresiones muy extrañas y desproporcionadas y que tienen que ver con la cuestión migratoria, ¿no? Ahora de moda, con la visita del Papa, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo que venía, y lo que he dicho un poco antes al compañero de los medios de comunicación, tiene que ver con recordaros que España ha sido, durante la contemporaneidad, un país de migrantes. España ha sido eso. España ha exportado a más gente que cualquier otra cosa, que cualquier otro producto. Y además España no ha dejado de ser un país de emigración, a pesar de ser un país receptor de inmigrantes. No hay que olvidarlo. Es decir, seguimos sacando a gente fuera, a mucha gente fuera del país, aunque recibamos también a mucha más gente. Entonces, esto no, frente a los discursos xenófobos, frente a los discursos utilitaristas, que también particularmente o personalmente me molestan, ¿no? Antes lo decía, es decir, parece que la gente que viene aquí es porque es útil. No, pues son personas que tienen vidas, que tienen sueños, que tienen familias, que tienen hijos, que quieren vivir. No solamente vienen a trabajar, como ninguno de nosotros, de los que estamos aquí solo para trabajar. Tenemos proyectos, tenemos sueños, tenemos ilusiones. No solamente son como estos españoles que iban, en este caso a Francia, a trabajar y que solo eran mano de obra útil, que llegaba, trabajaba y se expulsaba. Bueno, pues tendremos que cambiar algunas cuestiones. Yo ahora lo que os propongo es sumergirnos un ratito, espero que breve, si me funciona el cacharro del contador, para hablar de este fenómeno de los emigrantes temporeros agrícolas, fundamentalmente en Francia. Claro, para entender esta realidad tenemos que remontarnos prácticamente al final de la Segunda Guerra Mundial, a un proceso, a unos años que son prácticamente 30
tres décadas, 30 años, 45, 75, apurando un poco lo que los franceses, alemanes, etcétera, llaman 30 gloriosos para ellos, no para nosotros, lógicamente, no para España, ¿no? Estamos ahí en ese proceso de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, donde a las economías del norte de Europa pues les va a ir francamente bien, ¿no? Además, según algunos autores, ¿no? como Thomas Piketty, pues lo que tenemos también es los 30 años donde más se ha reducido la desigualdad en Europa e incluso en Estados Unidos, porque se pagaban impuestos y se redistribuían. Ahora hablar de impuestos es una cosa fea. Bien, pues esa Europa que crece, esa Europa que prospera, esa Europa que construye los estados del bienestar, tal y como los conocemos hoy. Nosotros llegamos tarde, es verdad, porque tuvimos una dictadura muy extraña, muy estrambótica, muy extravagante, pero llegamos tarde, pero esos éxitos económicos se basan, y eso es importante, en la movilidad de las sociedades, es decir, en la migración. Cualquier análisis sobre el progreso de la Segunda Guerra Mundial, de la Segunda Posguerra Mundial, quiero decir, en estos países, nos remite necesariamente a la emigración. Es gracias a la emigración, y en este caso a migraciones intraeuropeas, ¿vale? Estos emigraciones que van a ser voluminosas, que van a ser muy amplias. Estamos hablando básicamente de 15, 16 millones de personas que se van a mover. ¿De dónde? Pues evidentemente, si ya tenemos claro que van a ir al norte, sabemos que van a ir a Francia, sabemos que van a ir a Alemania, van a ir a Suiza, fundamentalmente. ¿De dónde van a ir? De los lugares pobres, de los países pobres del sur. Hablamos de 15, 16 millones de personas que van a salir de España, que van a salir de Grecia, que van a salir de Portugal. Esos hombres y esas mujeres van a abastecer las necesidades de mano de obra de las economías del norte, las economías prósperas del norte. Y España va a estar ahí. España va a estar ahí, va a llegar tarde, porque inicialmente la dictadura franquista va a considerar la inmigración como algo negativo y va a imponer políticas restrictivas. La inmigración es sospechosa, la inmigración es peligrosa, la inmigración es, políticamente también, hay que restringirla por muchos motivos. Pero la dictadura va a cambiar de opinión. Cuando el disparate de la autarquía, que va a matar de hambre a muchas decenas de miles de españoles, y eso lo tenemos también documentado, pues llegue a su fin, caduque porque ya no se puede seguir por ese camino, pues la cosa va a empezar a cambiar y la inmigración se va a convertir en una palanca económica bastante importante. Claro, nosotros, España va a contribuir a todo ese movimiento de población que os decía con una cifra oficial, porque claro, ahora se habla mucho de migrantes ilegales, ¿no? Como si las personas fuesen ilegales, ¿no? Bien, pues oficiales, hay muchos más. Hablamos de 2.700.000 trabajadores emigrantes entre el 58 y el 75. 2.700.000 trabajadores que vamos a sacar. Si alargamos un poquito el arco temporal y nos vamos al año, por ejemplo, 85, ya no son 2,7, sino son 3,6. Más de 3 millones de trabajadores que van a salir. Unas cantidades que, como digo, son estimaciones porque hay muchísimo inmigrante ilegal. ¿De acuerdo? O sea, los españoles no emigrábamos legalmente siempre. Hay cálculos de entre el 25 y el 30% de estas cifras que hay que sumarle. ¿Vale? Entonces, cuidado, por ahí van los tiros. ¿Qué es lo más relevante de toda esta cantidad de hombres y de mujeres que van a tener que salir de nuestro país para ganarse la vida? Pues una de las cosas que a nosotros más nos llama la atención es que si tomamos las cifras del organismo, del Instituto Español de Migración, que se crea, es el órgano regulador de la inmigración, que se crea en el 56, antes no existía, que por cierto llega hasta el 91, tal cual.
está vigente hasta el 91, de todas esas migraciones, más del 50% corresponden a trabajadores temporeros en Francia dedicados a tareas agrícolas. Temporeros, ya sabemos lo que significa, que regresan al cabo de unas pocas semanas o en todo caso pocos meses. Un porcentaje, 50%, que no va a dejar de incrementarse incluso hasta el 80%. Es decir, hablamos de que entre 1958 y 1985 2,4 millones de españoles tienen experiencia, estos son datos oficiales, no entran los ilegales, tienen experiencias laborales en el extranjero, fundamentalmente como temporeros. El 84% de ellos, de esos 2,4 millones, como trabajadores agrarios en Francia. Son cifras importantes, ¿no? Yo creo que son muy, muy importantes. Y digo que son importantes porque superan con mucho a la inmigración permanente, a esa migración que siempre pues, hemos tratado, hemos estudiado. La migración permanente es una cosa, la temporal es otra, y numéricamente pues ya vemos que la provisional es mucho más importante, a pesar de que no le hemos dedicado ningún esfuerzo. Es decir, no le hemos dedicado, no lo van a encontrar en los libros de historia ni en ninguna parte, ¿no? Millones de españoles yendo de allá para acá, sin embargo apenas tienen alguna línea. Yo creo que aquí en este foro no merece la pena hablar un poco de lo que es un inmigrante de temporada, creo que todos lo sabemos, comprendemos por lo menos lo básico del concepto. ¿Qué hacían esos trabajadores? Pues básicamente os voy a poner ahora unas cifras. Estas cifras son francesas, para que veáis. Lo verde son los españoles. Esos son los españoles, los que trabajaban en Francia, para que veamos el volumen que podía llegar a más de 120.000 trabajadores anuales. Y como veis, hasta 1991, pues básicamente somos el país que abastece o que lleva la agricultura en Francia. Puede que se nos olvide, pero esa es la realidad, muy por encima de todos los demás, marroquíes, portugueses, etcétera, etcétera. Evidentemente, la misma gráfica con el mismo resultado. Es decir, no hay ningún país ni ninguna actividad que reúna a mayor número de trabajadores españoles que la agricultura francesa, ¿no? Ni en Alemania ni en Suiza. Ahí está un poco la importancia. ¿Qué hacían? Pues básicamente se van a dedicar a tareas, como digo, agrarias, ¿no? Ciclos productivos de la agricultura que necesitan pues trabajos rápidos y además con una contratación flexible, que puedan entrar, puedan salir cuando hacen falta, ¿no? Y sobre todo a bajo coste. Esta es el kit de la cuestión, ¿no? Lógicamente asumían trabajos que en Francia, pues como nos sucede ahora en España, pues no eran asumidos por trabajadores franceses, ¿no? Esto es así. Y aquí está un poco la importancia de la cuestión. 100.000 trabajadores de media entre el 64 y el 79 salían de España a trabajar en el campo francés. Claro, la cuestión es cómo se puede concebir cómo se entiende este fenómeno. Pues fundamentalmente porque hay acuerdos bilaterales, hay cooperación gubernamental, hay acuerdos. Es decir, siempre ha habido trabajo transfronterizo y eso ha sido sin organización gubernamental por medio. Lo que sucede es que a partir del año 56 Francia lo que empieza es a demandar, empieza a necesitar trabajadores para el campo y considera que España puede ser un buen caladero para ese tipo de experiencias, ¿no? Y entonces básicamente en el año 56 tenemos el primer acuerdo, ¿no? Y España acepta. El franquismo acepta, porque estamos en 1956, final de la autarquía, las cosas van fatal en España, tenemos un campo, un mundo rural lleno de
hombres y de mujeres en paro condenados al subempleo, y la dictadura ve la oportunidad de alquilar esa mano de obra en el extranjero, y para eso lo que hace es firmar con los ojos cerrados este acuerdo que le ponen en bandeja los franceses. Una inmigración de ida y retorno por obra y servicio, que además permite que la gente vuelva, y además lo que hace es volver con dinero. Es un dinero rápido, que además se transfiere en forma de divisas. Hay que cambiar la moneda, y España no estaba precisamente sobrada de ese tipo de recursos, ¿no? Francia, por supuesto, tiene sus exigencias: legalidad, quiero trabajadores jóvenes, 18, 45 años, reconocimientos médicos, los quiero jóvenes y con salud, por supuesto. Es decir, aquí lo que hay es una eugenesia migratoria. Se selecciona a un tipo, y además se elige a los españoles, porque Francia tiene un hinterland colonial bastante importante. Podría haber seleccionado a marroquíes, podría haber seleccionado a senegaleses, pero a esos no los quiere. Quiere a los españoles porque son blancos y porque compartimos unos marcos culturales similares, y sobre todo porque hay una tendencia del español a no querer arraigar en Francia, al regreso. Y eso lo detectan muy rápido. Y prueban los tiros. 56, primer acuerdo, y eso va a dar lugar, eso va a tener un éxito rotundo. La dictadura lo promueve, le interesa muchísimo además que los emigrantes vayan en condiciones de seguridad, pues con sus contratos, etcétera, etcétera. Y en el 60 se inventan, por ejemplo, ya un régimen especial de vendimiadores. La cosa va tan bien que ya hacemos contratos de 3 semanas, porque la vendimia en Francia al final son 3 semanas, se pueden enlazar, es verdad, una vendimia al sur, otra al norte, pero bueno, en el máximo de tiempo puede ser 6, no son contratos de larga duración. Y en el 60 tenemos un régimen especial, y ahí se va a disparar ya el temporerismo de españoles que se van a querer ir a vendimiar, a Francia. Esto, sobre todo de parte francesa, es interpretado como un win-win, es decir, ganas tú y gano yo. Eso no es exactamente así, porque el punto de partida siempre es la desigualdad. Cuidado, siempre es la desigualdad, la fractura regional en cuanto a desarrollo económico, desarrollo social entre ambos países, ¿no? Es decir, hay un abuso, si me lo permitís, hay una situación de desigualdad del que posee los medios de producción y del que no. Eso hay que tenerlo bastante claro, ¿no? Y me parecía importante decirlo. Y evidentemente la dictadura es muy proclive, ¿no? Es muy favorable, contribuye a conformar este escenario migratorio, porque tiene un interés en utilizar a esta masa de trabajadores desempleados o subempleados en el medio rural para dinamizar su política laboral. Al final son un instrumento, son una herramienta de la nueva etapa económica que conocemos vulgarmente como la del desarrollismo. Digo vulgarmente porque el desarrollismo es desigual y también conflictivo. Es decir, el franquismo lo que hace es utilizar esa fuerza de trabajo excedentaria y se la alquila a los franceses. Así de sencillo. Y utiliza las divisas pues para financiar el desarrollo interior. Utiliza el sacrificio, utiliza la explotación de estos hombres y de estas mujeres para financiar esa España de 600 de la televisión, etcétera, etcétera. Los hombres y las mujeres son pues una mercancía que poder intercambiar por un puñado de divisas, ¿no? Van por ahí los tiros, ¿no? Y evidentemente el trabajo temporero ya sabéis también lo que significa, porque lo vemos en nuestros temporeros actuales. Es lo mismo antes que ahora. Penosidad en las tareas, devaluación social, inexistencia o un acceso limitado a los derechos sociales, muchos más riesgos laborales, por supuesto salarios bajos, salarios mínimos, y etnificación, que también es muy importante. Antes lo trataba de explicar, ¿no? Los franceses no eligen a sus colonizados, sino que eligen a otros blanquitos cristianos, ¿no? Que les son más amables en caso de que quieran
o que aspiren a quedarse ahí, cosa que no sucede, por lo menos de forma masiva. Bien, es un colectivo que se define siempre históricamente por su vulnerabilidad. Es un concepto importante. Por su invisibilidad. Son invisibles. Entran, trabajan y desaparecen, y sus legados son efímeros. Bueno, pues esta exposición, esta charla, pues pretende un poco también recuperar esa historia y la memoria de estos hombres, ¿no? De estos trabajadores que son de usar y tirar. Esa es la realidad, y que nos remiten también a esa cara más oscura, menos bienestarista del desarrollo económico de las potencias del centro de Europa de la segunda posguerra mundial. Bueno, pues esos países, una parte por lo menos de su prosperidad, se la deben a este utilitarismo migratorio extremo, ¿no?, que protagonizaron muchos países, entre ellos, lógicamente, los españoles. Estos países van a disfrutar de importantes, con estos trabajadores van a disfrutar de importantes ventajas competitivas sin tener que asumir los costes sociales del trabajo. Eso es lo que tiene el temporero. Yo no tengo que asumir ningún coste. Tú naces, te crías en otro país, te educan o no te educan, eso a mí me da igual, vienes, trabajas y te vas, ¿no? Y si tienes un accidente, pues te lo pago, porque para eso hay unas cotizaciones sociales. Los costes sociales me los elimino. Es una relación bastante ventajosa que me remite al win-win de antes. No es win-win, es una situación de desigualdad, siempre. Bien, ¿cuántos movimientos migratorios? Tenemos varios, los vendimiadores solamente uno, pero tenemos más. Tenemos a los arroceros y tenemos a los remolacheros. Aquí nos toca más en La Mancha lo primero, pero aquí tenemos algunas fotos pues, que nos remiten. Estos son arroceros valencianos que se van a ir a la Camarga a trabajar, o los remolacheros al norte, prácticamente a la frontera con Bélgica, ¿no? Esto es bastante importante, ¿no? Aquí tenéis algunas fotos. Estas fotos son de un archivo personal de un arrocero de Valencia, ¿no? Son collas, son cuadrillas de hombres que, bueno, podrían ser cualquier cosa, pero son arroceros. En este caso, ahí tenéis una foto, eso es la Camarga está ahí en la desembocadura del Ródano. Es verdad que se ve un poquito mal, quizá, ahí se ve la desembocadura, se lo inventan un poco esa producción de arroz. Es época post-Vietnam, Francia se ha alargado, tienen problemas y bueno, se les ocurre imitar un poco los modelos de Valencia, y contratan a muchos valencianos. La parte de abajo es la remolachera, ¿no? La parte más verde, la parte norte de Francia, donde bueno, los españoles se van a sustituir básicamente a la mano de obra belga e italiana, ¿no? que desaparece. Esas son dos campañas que son muy importantes, que son decenas de miles de trabajadores, pero que bueno, cuando llega básicamente el final de la dictadura, pues ya son residuales. ¿Por qué? Porque se han mecanizado. Son cultivos que van a llegar en descenso hasta los años 70. Y el único que se mantiene con cierta pujanza pues es la vendimia. Una vendimia que, fijaos, en el año 56 mandó apenas 8.500, 9.000 vendimiadores legales, pero 2 décadas después estábamos rondando los 80, 90, 100.000 vendimiadores. Es la única campaña que realmente se mantiene, ¿no? Y las otras, como decía antes, pues son residuales, como se puede ver también en este pequeño gráfico, ¿no? Claro, la campaña era complicada, claro. ¿Os imagináis mover prácticamente 80, 90, 100.000 o más de 100.000 personas en unas semanas, ¿no? Un país como España, la España de los 60, la España de los 70, era una experiencia de masas, ¿no? Que exigía unos esfuerzos logísticos extraordinarios, ¿no? Evidentemente solían salir mal, ¿no? Porque, por ejemplo, los viajes pues, se hacían en convoyes, en trenes pues del ejército, o prácticamente desahuciados porque estaban en muy mal estado, ¿no?
Pero bueno, iba tanta gente también, y hay que explicarlo, porque era una campaña breve que no exigía una capacitación concreta, ¿no? Hemos vendimiado pues, seguramente la mayoría, ¿no? y sabemos lo que significa. Y eso convierte la experiencia de salir en una experiencia femenina y familiar, ¿vale? Femenina, porque hablamos de temporeros, pero más del 40% no son temporeros, son temporeras, son mujeres. Casi la mitad, es decir, la vida misma. Casi la mitad son mujeres. Y familiar porque se acude en familia, lógicamente. Uno puede acudir con su mujer o con su marido, pero también acude con sus hijos, incluso con otros familiares. Eso permite maximizar el beneficio, el ingreso familiar. Se multiplica esas 3 semanas, 4 semanas, en el mejor de los casos 2 campañas, 6 semanas, y se maximiza el ingreso. Ahí está la ventaja competitiva de Francia, que permite que entren familias enteras, hijos, mujeres, suegros, abuelos, da igual, al final todo el que sirva. Unas pocas semanas, insisto, pues junto a madres y junto a hijos, pues supone un acumulado, que es lo que hace rentable esta experiencia tan traumática, que es marcharse con todos los apechusques que lleva, porque además te ibas con tu comida enlatada, ¿no? Eso era así, la gente se llevaba la comida porque ¿cuál era la finalidad de ir a Francia? Fundamentalmente trabajar, ganar y ahorrar, sacrificando incluso, no solamente el descanso, porque los destajos eran habituales, sacrificando incluso la comida cotidiana, comiendo lo menos posible y lo más barato posible. Allí la comida era más cara, me la llevo de aquí y acarreo. Digo que por eso hablaba un poco de la situación traumática. Y luego estaban los menores, que se toleraban. A veces solo había un contrato, lo tenía el padre. Trabajaba la madre, trabajaban los niños que levantaban un poquito la cabeza, pero solo había un contrato, el del cabeza de familia. Esa tolerancia fue la tónica dominante. ¿Hasta cuándo? Hasta la democracia. Hasta la transición, cuando empiezan los sindicatos, evidentemente, a poner en duda ese tipo de prácticas y se empiezan a combatir realmente. ¿De dónde vienen estos vendimiadores? Porque hablábamos de 100, 120 en los mejores años, hablamos de una cantidad de gente extraordinaria, ¿no? ¿De dónde vienen? Bueno, pues la vendimia es fundamentalmente levantina y andaluza. Valencia, Murcia, Alicante, Castellón, Tarragona son las provincias que más vendimiadores. Granada, Almería, Jaén, Córdoba, Sevilla. Y en Castilla-La Mancha, la provincia que más vendimiadores tiene es Albacete, que llega a tener un 11%, es decir, 12.000 vendimiadores. Fundamentalmente de las zonas más deprimidas, de la sierra del Segura. Es decir, ¿dónde iban? Pues voy a ver si lo tengo por aquí, a las zonas del sur. A la izquierda tienen, o mejor dicho, vamos a empezar por el círculo. El círculo es la zona que más vendimiadores concentra, es el sur de Francia, el Midi, una zona de mucha uva, poco tecnificada, poco competitiva, con vinos, bueno, pues corrientes, que no es el Burdeos, no es el vino caro de Francia, que tiene una clientela pues más o menos asentada. Ese vino está en la zona que he señalado con el cuadrado. Esa sería la segunda vendimia, la vendimia tardía en Burdeos o en Cognac. Pues mucha gente se iba del Midi, del sur de Francia, se podía ir al norte si encontraban contratos, ¿de acuerdo? El norte era más competitivo y trataba mejor a los vendimiadores, el sur era más complicado. El sur es precisamente luego, por ejemplo, pues esos agricultores que se van a dedicar luego a volcar camiones, a protestar contra la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Bueno, pues son esos agricultores. ¿Por qué? Porque tienen problemas de competitividad y precios en su relación con la PAC, con la Unión Europea. ¿Vale? Sin embargo, han basado su productividad y competitividad precisamente en el trabajo alquilado en España. Bueno, son paradojas que
que son interesantes. Bueno, podemos hacer un retrato, si queréis, también sociológico, un poco, ¿no? Pues quiénes eran, hombre, lo podéis figurar, sobre todo fundamentalmente trabajadores agrarios, con tierras y sin tierras, hay de los dos. Los hay con tierras, pero no les llega. Y eso es un fenómeno que también conocemos muy bien aquí en La Mancha. Desempleados, muchísimos. Desempleados es un concepto flexible, ¿no? A veces desempleados es gente que solamente consigue trabajo unas semanas al año, unos meses al año. Recordad que estamos hablando de la zona mediterránea y de la zona andaluza como un gran motor del temporalismo, que es donde más desempleados. Analfabetos, pues, más del 10%, 11%, según nuestros datos como mínimo. Antes hablaba que era un fenómeno familiar, sí. Si sacamos cifras, prácticamente el 30% de los que iban a vendimiar llevaban niños menores de 16 años, que podían o no podían vendimiar, normalmente podían, ¿vale? Y este es el colectivo vulnerable que antes os presentaba, ¿no? Hombres y mujeres que necesitaban la vendimia porque suponía un alivio en lo que era una cotidianidad bastante precaria. Y bueno, pues como decía antes, como era un periplo breve y entrabas y salías de forma rápida, pues esto, y lo hacías en familia y multiplicabas el salario, pues esto hacía que la vendimia fuera un elemento atractivo que te permitía soportar, bueno, pues la dureza del trayecto, porque la dureza no era solo vendimiar, que seguramente se trabajaba mejor que en España, ¿eh? Nosotros tenemos testimonios de andaluces que trabajaban en las mesas y decían que las mesas era un infierno, que no iban a las mesas, que se iban a Francia antes. No, bien, las mesas aquí en Cuenca, ¿no? a unos kilómetros. Sí. Lo peor no era vendimiar, había que hacer trámites burocráticos, uno necesitaba un pasaporte, tenía que conseguir un contrato. Fijaos que hasta 1982, hasta el Mundial, ahora que estamos de mundiales, los vendimiadores españoles no conocieron con antelación lo que iban a ganar, lo que iban a trabajar y lo que iban a ganar. Los contratos eran indefinidos, te los daban en Figueras cuando llegabas allí y cuando ya no te podías volver. Claro que decías, me vuelvo a la de Figueras. No, entonces te daban el contrato. Hasta el 82 que empiezan a cambiar las cosas y te empiezan a entregar los contratos en tu casa, por correo o en oficinas delegadas de la Organización Nacional Francesa de Inmigración, la ONI. Por ahí van los tiros. Por supuesto, había muchas dificultades porque los franceses querían destajos y no pagarlos, claro. Y los destajos, todos sabéis lo que supone, hay que tener un control sobre la uva que se coge y ahí eran complicadas las relaciones. Antes hablaba de los reconocimientos médicos. Claro, en Figueras, hasta 1975, la gente entraba, miles y miles de personas en locales enormes, en naves, tenían que desnudarse para ver si estaban herniados, eran circunstancias muy humillantes, ¿no? Se rechazaba, por supuesto, a las embarazadas, se rechazaba a un tuerto, a un herniado. Es decir, ¿por qué? Porque la Seguridad Social francesa no quería hacerse cargo de enfermedades previas, ¿no? Y eso existía. Y eso está en la memoria de mucha gente que entrevistamos. Por supuesto, el viaje, ¿no? El viaje era absolutamente lamentable. Fijaos que en el año 79, no hace tanto para algunos de nosotros, esto ya son los sindicatos, dicen que el 30% de los trenes de Renfe, que los pagaba la patronal francesa, el 30, o sea, 3 de cada 10, no tenía ni electricidad ni agua corriente. Y claro, tenemos que tener en cuenta que en función del punto de partida, algunos viajes podían tardar 2 días, si viajabas desde Granada, por ejemplo. 2 días sin electricidad ni agua. Y yo añado, a veces sin asiento. Esta era un poco la realidad. De los alojamientos que os voy a contar, pues lo sabéis, pues ya sabéis, cuadras, había una normativa, otra cosa es que se cumpliera. Pues lugares dedicados al almacenaje de los aperos. Eso era lo habitual. El 40% de una inspección del año 79, el 40% de los alojamientos carecían de baños y duchas. Imaginaos antes, ¿no?
Siempre está la duda, ¿cuánto ganaba un vendimiador, ¿no? ¿Le compensaba? Bueno, estamos hablando de que al cambio podía duplicar un salario mínimo, porque en Francia lo que te pagaban era un salario mínimo agrícola, que compensaba porque cambiabas la divisa. Bueno, por ahí van los tiros. Pero lo que quiero que nos fijemos es que hay muchos tipos de vendimiadores dependiendo de dónde vengas, dependiendo de tu origen. Por ejemplo, para los andaluces la vendimia siempre era un vehículo, un recurso de ahorro y de supervivencia. Es decir, ellos no tenían trabajo, había mucho menos trabajo y eso les permitía, no eran capaces de generar ingresos estables y, bueno, pues por ahí disponían de recursos básicos para tirar todo el año. Enlazaban la vendimia, luego con el verdeo de la aceituna y poco más, no tenían mucho más. Era un vehículo de supervivencia. Para los valencianos o para los manchegos, fundamentalmente para los albacetenses, era una inyección extraordinaria, es decir, que les servía para el consumo, para mejorar sus casas, para financiar el estudio de algún hijo. Es decir, era algo extraordinario, para mejorar mejoras socioeconómicas. Eso también lo tenemos bien identificado. En Andalucía es supervivencia, en Levante y La Mancha hay de todo, por supuesto, pero se mejoran, insisto, vivienda, estudios, etcétera, etcétera. Por ahí van los tiros. Luego, evidentemente, hay muchos desengaños, porque claro, cuando uno iba a Francia se pensaba que lo que ponía en el contrato era lo que uno cobraba, ¿no? Pero claro, había descuentos, había impuestos, había cotizaciones sociales, ¿no? Muchos vendimiadores están cobrando pequeñas pensiones, 75 euros, 100 euros, se han hecho más de 4 campañas, por ejemplo, pues actualmente, sobre todo los que vendimiaron a finales de los 80, ¿no? O por ahí van los tiros. Bueno, evidentemente la democracia va a venir o va a llegar para mejorar estas cuestiones. Es verdad que el problema de los temporeros, cuando llega la democratización en España, no tiene un lugar en las relaciones bilaterales España-Francia. No se van a discutir sobre estas cosas. A partir del año 73, Francia, como Alemania, como Suiza, empieza la crisis, la famosa crisis del petróleo, ¿verdad?, que rompe esos 30 gloriosos. A partir de ese momento, igual que está sucediendo ahora, pues se pone el foco en la inmigración. Tenemos demasiados inmigrantes, que se vayan, ¿no? Francia empieza una política de retorno, ¿no? Vamos a daros 1000 francos a los que retornéis. Esto que veis ahora no es nuevo, es muy viejo. Lo hacen los alemanes, lo hacen los suizos y lo hacen los franceses. Otra cosa es que los españoles se acojan a ese tipo de medidas, pero te financian el regreso para que te vayas, pensando que con eso pues se alivia la situación económica del país, cosa que evidentemente no fue así. Esto no afecta a los temporeros, porque los temporeros van a otra cosa, los temporeros van y vuelven. Las políticas xenófobas y de retorno que se empiezan a implementar en Europa a partir del 73 no afectan a estos hombres y a estas mujeres. Lo que sí se empieza a hacer en España es, a democratizar un poco estos procesos de entrada y salida de los inmigrantes, que antes eran masivos y sin control, sin ningún proceso de evaluación ni de transparencia. Aparecen o llegan, evidentemente, los sindicatos democráticos, comisiones obreras y UGT, fundamentalmente, el Instituto Español de Migración, lógicamente, pues empieza a tener una estructura también democrática y transparente, y empiezan a trabajar para mejorar las condiciones. Lo que no empiezan a trabajar es para evitar los motivos de la salida de esos inmigrantes. Eso no lo hace la democracia. La democracia sigue haciendo lo que la dictadura. También España vive un momento de crisis y desde luego lo que no va a renunciar es a las remesas rápidas y seguras que traen los inmigrantes temporeros y sobre todo los vendimiadores. A eso no se renuncia. Lo que sí le vamos a ofrecer a los vendimiadores es que salgan un poquito más cómodamente, que tengan mejores trenes. Vamos a poner guarderías para sus niños, algunas guarderías, porque bueno, estamos hablando de datos que... Es decir, vamos a realizar políticas asistenciales, ¿no?, para que también el temporero
se dé cuenta o visibilice que hay un cambio político en España y que ese cambio también les beneficia a ellos. Que ya no es lo mismo, ya no se migra de la misma manera antes que ahora, ¿no? Por ahí van a ir un poquito los tiros. Vamos a evitar la explotación, vamos a evitar los incumplimientos de los contratos, vamos a dignificar las condiciones de vida y de acogida, vamos a garantizar la protección de tantos y tantos menores que viajaban, ¿no? Y esto pues, se empieza a escrutar, se empieza a evaluar con más transparencia, con la implicación en el análisis y en el diseño de los sindicatos, pero cuidado, de los sindicatos de aquí y también de los de allí. Las alianzas que se van a establecer entre UGT y CFDT o Comisiones Obreras y la CGT francesa en este sentido son fundamentales. Pero insisto, la democracia no pone fin al utilitarismo migratorio, a utilizar esta mano de obra que está aquí parada, que está condenada. No, que sigan saliendo, ¿eh? Que sigan saliendo. A pesar de que en Francia la mecanización de la vendimia empieza a reducir y se llega a dar una paradoja, y es que hay más españoles que quieren emigrar y vendimiar a Francia que contratos. Eso pasa por primera vez en el año 85. Los andaluces llaman a la puerta y ya no hay contratos. Antes sobraban contratos, ahora ya no. Hay más gente que quiere salir y que no puede. Por tanto, bueno, las cosas van un poco en ese sentido. Claro, podríamos preguntarnos, ¿y por qué salen los españoles, ¿no? También ya en los años 80, finales de los 70, principios. Bueno, pues, si empezamos a pensar o tenemos la imagen de una España que empieza a desarrollarse, sobre todo, evidentemente, en los 80, pensad que nosotros tenemos un paro en el 85 del 22%. Del 22%. Se destruyeron entre el 75 y el 85 3/4 de empleos, 750.000 empleos, y la población creció 3 millones. La cosa era bastante complicada. Y el desempleo en Andalucía, agrario, en este caso, era del 33%. Este era nuestro país, ¿no? A veces cuando decimos, bueno, ya nos olvidamos, tenemos la memoria un poquito corta. En el 84, ya digo, el 33% de los trabajadores del campo de Andalucía estaban en paro. Y esto es así. Y claro, estos son motivos. Y también se puede poner el acento en los niveles de protección social. ¿Qué protección social tenía este país para este tipo de gente? Pues muy reducida. Y además, históricamente, las coberturas de desempleo para los eventuales agrarios han sido especialmente duras. Hasta hace muy poco. Bueno, todavía lo siguen siendo. Muy duras. Acordaos de que, por ejemplo, en la tasa neta de cobertura de desempleo en España era del 58% en el 81. Todavía tenemos gobierno de UCD. En el año siguiente bajó al 47%, se desplomó al 38% en el 83%. Es decir, de los parados, solo el 38% tenía algún tipo de subsidio. En el año 83. ¿Qué va a hacer esta gente si no emigra? Solo a partir del año 1990, España supera la tasa neta de cobertura de desempleo del 50%. De cada 100 parados, 50 tienen algo. 1990. Esto también importa. Esto también es importante. Y bueno, voy a ir terminando, lógicamente, para no extenderme. Pero claro, tenemos una población activa agraria del 18%. Es que en el año 86, casi el 20% de la población activa de este país era agraria. Había que seguir emigrando. Y bueno, pues evidentemente Francia pues está ahí con sus viñas para que se la acojan unos españoles que están necesitados. Y bueno, pues la democracia es verdad que va a traer algunas comodidades, va a empezar a poner, ya decía antes, que mejores trenes, brigadas con asistentes sociales, con médicos, enfermeras de la Cruz Roja, que podían auxiliar. Porque claro, la cara B de todo esto es que mucha gente se moría, Había accidentes
trabajando, accidentes in itinere, porque es verdad que tú viajabas en tren y eso te lo pagaba el patrón, pero volvías a la buena aventura. Y la gente, había una mafia de autobuses que te traían y te llevaban. Y había muchos accidentes, y mucha gente no volvía. Franceses para siempre, hay algún artículo por ahí que te quedabas allí, porque muchos no tenían para traer el cuerpo. Y había que movilizar al ministerio y había que liar buenos líos para que el cuerpo pudiese regresar. Había infartos, había accidentes, había de todo. Cuidado, esa cara nunca la miramos cuando hablaba de mayores riesgos. No es cortarte porque estás vendimiando, que te podían pasar cosas graves, ¿no? Y a veces no tenías contrato, porque te engañaban, como aquí. Bueno, todos conocemos la gente del campo. Mucha gente creía que estaba de alta y no estaba. Mucha gente creía que tenía contrato y luego no lo tiene, sobre todo cuando te pasa algo. Pues esta era la misma historia. Pero bueno, el Instituto Español de Migración y los sindicatos ponen estas brigadas que acompañan, luego hacen que la gente pueda llegar a los tajos. Es decir, porque claro, tú llegas a Francia, no sabes hablar francés y tienes que llegar a los sitios. Bueno, pues el Estado español empieza a poner algunos medios, lo que se llamaban lugares de acogida o sistemas de asistencia en destino, ¿no? Que también era muy, muy complicado. Entonces, eso, unido a las tareas informativas y asistenciales que pone UGT, es decir, UGT lo que se pone es a trabajar, UGT es la más activa, es una de las más, a mí me parece, de mi estudio, ¿no? Comisiones también lo hacen, pero UGT tiene más red, tiene más capilaridad. Y se dedican a ir a los pueblos, a informar, etcétera, etcétera, y hacen informes de seguimiento y de preparación de las campañas con los que están interesados en acudir, y eso es bastante interesante. Y evidentemente no podemos obviar cuestiones como la combatividad de las cuadrillas. O sea, las cuadrillas, una de las características de la migración temporera es que la mayoría de la gente va muchos años, muchos, y además siempre va con uno o dos patronos, suelen ser bastante fieles. Y a veces los tenemos ahí como si fueran gente que se aguanta de todo, ¿no? Gente que está ahí porque no tiene más remedio. Claro, ¿cómo va a haber combatividad si voy con mi familia? Si de esto depende mi sustento. Si voy 3 semanas, ¿no? Si estoy aquí, ¿es para qué? Para trabajar, cobrar y salir corriendo lo antes posible otra vez a mi casa. Bueno, pues el año 77 al 79, es decir, con la apertura democrática, la combatividad de las cuadrillas se dispara. Y eso viene no porque en España haya democracia, que no es un milagro, no se abren los cielos de la libertad y de la reclamación en ese momento. Es porque en los años anteriores han estado muchas cuadrillas, han socializado con exiliados del PC que se han ido a las fincas a hablar con los españoles, con sacerdotes. Todos conocéis los curas obreros, ¿no? Los que salen en Cuéntame, que se lía con la hija de Manuel Arias y estas cosas, ¿no? Bueno, pues también hubo curas temporeros. En Albacete tenemos alguno, muchos conocéis a Diamantino, ¿no? Diamantino, que está en el origen del SOC, ¿no? De Marina Leda y estas cosas que a todos os suenan. Nosotros tenemos a Pepe Carrión, que se iba junto con otro compañero y se iba con los albaceteños, se subía en el tren a vendimiar y de paso les enseñaba, oye, hay que cobrar esto, no menos, no, esto te lo pueden exigir y esto no. Hay un aprendizaje previo que luego eclosiona en forma de conflictividad, ¿no? Y en ese sentido muchos hombres y muchas mujeres que participan en la vendimia se van a convertir luego también en actores durante el proceso transicional, porque van a experimentar la libertad en un país ajeno, como es Francia, donde van a aprender cómo viven otros, la libertad que tienen otros, la posibilidad de hablar con otros, la posibilidad de reclamar sin que te pase nada. Y esos son pequeños aprendizajes que también de alguna forma contribuyen a que este país se empiece a transformar a partir de 1976 y 1977, ¿no? Gente que pueda ser ignorante, que pueda tener unas capacidades laborales determinadas, etcétera, etcétera, pero que entienden que la transformación que se les propone les conviene y que si quieren parecer más a lo que han visto en Francia,
de lo que están viviendo en España. Por tanto, también hay una contribución de esta gente. Son actores políticos, una parte de ellos. Otros, por ejemplo, en Valencia hay un montón de asociaciones que luego ves que son arroceros o que son vendimiadores. Asociaciones de vecinos, ¿no?, que se van a dedicar 77, 78, 79, 80 a trabajar por sus comunidades, y son hombres y mujeres básicamente del campo. Por tanto, no solamente recuperar la memoria de estos hombres y de mujeres que contribuyeron con su esfuerzo, con la explotación que padecieron a financiar el desarrollo de este país, ¿no?, durante la dictadura, sino que además, por estos motivos que acabo un poco de resumir a Abuela Pluma, participaron también de la construcción democrática de nuestra, bueno, de la sociedad en la que vivimos, ¿de acuerdo? Su legado no es fugaz como su trabajo, sino que está ahí. Lo único que tenemos que hacer es rascar a veces un poco, investigar, hablar con ellos, prestarles atención y darnos cuenta de que son hombres y mujeres que desde luego merece la pena recuperar su memoria, historizar su experiencia y contarla en foros tan agradables como este. Así que mil gracias por vuestra presencia y por vuestra paciencia. Por supuesto, atiendo sugerencias y preguntas, ¿eh? Si alguien las tiene, incluso impertinencias. En los últimos años de 50 y 60 había mucho oficio, porque el campesino, más o menos, pero aquí en nuestro pueblo, que como pintores, albañiles y todo eso no se hace nada, y tenían que irse los hombres para pasar el invierno. Y con eso pasaban el invierno, porque en el invierno no había trabajo ninguno. Yo he hablado aquí de los temporeros que se van a Francia, pero el nomadismo, no sé si habéis visto la película esta de Nomadland, ¿no? Muchos la habréis visto, esta que es de los hermanos Cohen, ¿no? Que la protagoniza la protagonista está casada con mi hermano, a lo mejor se acuerda. Está casada con Ethan Cohen, la que ganó el Oscar, se llama Nomadland y habla de la vida nómada. Es que hay mucha gente en nuestro país que ha tenido una vida nómada. La gente se iba sin necesidad de salir a Francia. Cogía algodón, tabaco en Sevilla, después la aceituna, luego se iba a coger el espárrago a Navarra, la patata, y luego se iba a trabajar a los hoteles a Levante, incluso a Mallorca. Y trabajaban 6, 7 meses, esto sin salir del país, ¿eh? Patata, las verduras envasado en Murcia, que había fábricas de envasado de tomates. Mucha gente se dedicaba a eso todo el año. No era Sí, sí. como que hago un contrato para medio año, ¿no? No. Trabajaba, oye, te necesito 2 días para explotarlo, claro, por supuesto. Y 2 días tenía trabajo, entraba a su casa algo. Fíjate que una de la colaboración transnacional que existe entre los sindicatos españoles y franceses, en este caso UGT, CFDT, que es un poco el equivalente socialista allí, bueno, hay unas relaciones muy profundas, muy intensas, por muchos motivos estratégicos. Se habla de la mensualización, es decir, la CFDT lo que propone es que los temporeros cobren un mes. Y que no se... O sea, en los años 70, en los años 80, también en Francia se contrataba por días. Y lo que dicen es que los temporeros no pueden ser contratados por días. Eso no tienes estabilidad, no tienes seguridad, eso no va a ninguna parte, porque además cobras un salario mínimo. Aquí tenéis algunas fotos que tenemos en la exposición Huir de la miseria, que son cuadrillas donde veis el protagonismo femenino, es acojonante, ¿no? Es alucinante, las mujeres, ¿no? Siempre están como y son fundamentales para sostener los hogares, para sostener las economías. Aquí la tenéis, y además no solamente mujeres jóvenes, sino mujeres mayores, que también van a trabajar. Eso es la OTA, que viene del francés, lo que llevaban. Se pagaba, unos cortaban y otros llevaban el capacho, ¿no? La OTA. La comida, los jamones, los chorizos, la gente se llevaba todo en grandes maletas, en esos trenes infames, y se lo llevaban todo para ahorrar. Ahí solo se compraba el pan y la leche, prácticamente, ¿no? Y es muy interesante.
Esta foto es del País, ¿eh? El País se funda en el 77, ¿no? Esto es un tren. Una cuestión, bueno, súper interesante todo, y sobre todo intentando empatizar con la situación que se daba en un pueblo como el nuestro, que muchos en ese pueblo allá en Francia. Habéis dicho, con el paso del tiempo, pues aparecen los sindicatos, los grandes organismos que hacen ese seguimiento y demás. Incluso gente que ya ha ido, pues el año siguiente volvía a la misma casa, a trabajar y demás. Pero los primeros años 50, finales de 50, 60, el que iba a la aventura, no tenía algún tipo de compromiso aquí, algún contrato, algún control. O sea, iba a Figueras de allí lo que se encontrase, era un poco lo que... Vamos a ver, los acuerdos del 56, que son los primeros acuerdos que lo que se persigue es regularizar la emigración temporera, el origen es exactamente el que acabas de decir. La gente lo que hacía era irse a trabajar a la aventura. Eso que causaba malas experiencias. Engaños, falta de contrato. A veces la policía te devolvía. Porque decían, yo soy turista, voy a visitar a... Sabéis que Francia tiene un exilio español de posguerra brutal. No, yo voy a ver a mi primo en cualquier ciudad que se te ocurriera. Claro, te veían las pintas y las maletas y decían así. Y te decían, enséñame X cantidad de dinero. No lo llevabas, te devolvían. Entonces, ¿qué hace España? ¿Qué hace el franquismo? Y dice, coño, esto no está funcionando. Lo que necesitamos es una inmigración regulada, con contratos, que no dé lugar a malas experiencias, porque nuestro plan es explotar, precisamente, alquilar la mayor cantidad de mano de obra que podamos. Pero todo va así. Los primeros arroceros y los primeros vendimiadores van así, a la aventura. Y después se llegan a los acuerdos. La sociedad siempre va adelante de los acuerdos y de la política, eso lo sabes tú mejor. Te llegan los problemas cuando ya están. Y entonces sí, el origen, y además no es que lo diga yo como interpretación de nada, es que está en un informe donde se dice, vamos a firmar este acuerdo porque lo que queremos es que la gente tenga una buena experiencia y siga yendo todos los años. Y luego, evidentemente, hay eso de repetir con el patrón es una especie de, bueno, pues de conformismo, que es también muy interesante de estudiar, pero hay experiencias malas por todas partes. Aquí veis la foto con la paellera, con las maletas, durmiendo. Internamente en España, en los años 80 y 90, también hubo un tipo de migración interior por la Vendimia, incluso La Mancha, y venían muchas familias, venían andaluces a estudiar también, hubo internamente incluso también. Esa es la anécdota que te he contado, que hay andaluces que, en este caso son entrevistas que se publican, porque hay muchos reportajes, en los 70 y los 80 se le da mucha caña a Francia, porque se hacen comparaciones muy feas, ¿no? Porque estos trenes que hemos visto, bueno, se comparan con los trenes especiales del nazismo, ¿no? Decía, bueno, hay Interview, hay otra forma, no lo sé, pero bueno, hay una manera muy peculiar de afrontar este problema desde la prensa, pero efectivamente pues, los años 80 son complicados y las condiciones, bueno, pues son esta foto es la del 83, gente durmiendo, críos durmiendo en donde sea, es que se dormía básicamente así, ¿no? Y luego las cosas van a cambiar. Yo os recomiendo un poco, pues, descargaros el catálogo, que lo podéis ver en el móvil, en PDF y en estas cosas, y ser, bueno, pues podéis profundizar un poquito en el arroz, en la remolacha, que no hemos hablado prácticamente nada aquí, pero bueno, recordaros simplemente este pasado migratorio que nos afecta, ¿no? Y yo, por supuesto, cualquiera que quiera ser entrevistado en relación con el temporerismo, me da igual que sea hacia Europa o que sea interior, pues en nuestro proyecto estamos abiertos, ¿no? Estamos entrevistando a mucha gente de Levante o de Andalucía, pero nos faltan manchegos, así que quien conozca o quien le apetezca o quien tenga ganas, pues que me lo diga, que lo hacemos rápidamente, lo convertimos en fuente de archivo, ¿vale? E historizamos su experiencia y lo ponemos en los libros.
Pues nada, si no tenéis dudas, pues imagino que la tarde está agradable.